Padre Santo y Padre Bueno, esta mañana te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. Gracias por habernos permitido en esta mañana que salga el sol, brille el sol en nuestra ciudad para que los hermanos puedan venir a tu templo, Señor. Bendice a los que ya están aquí, bendice a los que vienen de camino y bendice a aquellos que no podrán estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Bueno, en esta mañana vamos a comenzar la tercera unidad. Esta tercera unidad del libro que usamos, que es el del discípulo, va a ser de septiembre a febrero. Y el texto en esta mañana, el texto de oro, texto áureo, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando lleguemos al texto, lo vamos a desmenuzar. El texto Dios nos escogió. Ese es el título. Dios nos escogió. Vamos a meternos eso en la cabeza, que nosotros no escogimos a Dios. Dios nos escoge, Dios nos buscó, Dios preparó el plan, ¿verdad? El objetivo es que antes de la creación de todo, en el tiempo, en la eternidad, Dios escogió al ser humano para ser salvo por medio de ¿quién? De Jesucristo. O sea que eso es un plan maestro que el Señor tenía. La revelación de Dios ha sido poquito a poco. Empezó con la ley, por eso que la ley es tan estricta y restrictiva. Luego vienen los profetas que ablandaron un poquito el asunto y culminó esa revelación con nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas que conozcan y practiquen ese amor y esa verdad de Dios que Cristo nos enseñó, estamos destinados a crecer o quedarnos enanos, a crecer. El cristiano debe crecer. Por eso que a veces nos da, cuando vemos un hermano, un cristiano que lleva años en el evangelio, haciendo cosas que dice, wow, este no creció, se quedó, tiene una restricción en el crecimiento. Como diríamos en medicina, un intrauterine growth restriction. Se quedó chiquitito. Bueno, pues vamos a crecer. Análisis de la Escritura, Efesios capítulo 1. Y ahí es que necesitamos, qué bueno que el pastor Baez ya está por ahí. Y el otro maestro, profesor, está por acá. Patrick, porque la verdad es que leía el capítulo 1 de la epístola a los Efesios y está dura. Sin embargo, cuando tú la terminas, ves que es una revelación que hay ahí tan obvia, pero bueno, vamos allá. Se le llama la reina de las epístolas. Y ustedes verán por qué. Lutero decía que si quemaran la Biblia y nos salváramos el Evangelio de Juan y la epístola a los romanos, tenemos la esencia. Pero yo diría que añadieran a Efesios también, porque en Efesios hay unas revelaciones que Romanos no te da. Efesios se escribió en los años 61 al 63, después de Cristo, o sea, 25 años después. Pablo está en la cárcel al final de su vida. Se piensa que Pablo murió ya entre el 65 y el 70, porque en el 70 se destruye la ciudad de Jerusalén por los romanos, ¿verdad? Y en las epístolas, en las cartas de Pablo, no habla nada de eso. Pablo se llama prisionero de Cristo, prisionero del Señor y embajador en cadenas. Todos esos textos son de esta epístola. En esta epístola, Pablo dice que él es un prisionero y un esclavo y un embajador de Cristo. Efesios y Colosenses son bien parecidas. Se escriben, de hecho, más de 55 versículos aparecen igual en las dos cartas. Efesios aparentemente es una versión más extensa de Colosenses. Por lo tanto, los eruditos piensan que Colosenses se escribió y luego Pablo la amplía. De hecho, Efesios, que decimos que es a los Efesios que se escribió, en realidad es una carta que muchos manuscritos dicen que no tiene esa palabra epístola a los Efesios, sino que es una carta general
que Pablo escribe desde la cárcel para que la circularan de iglesia en iglesia, que posteriormente alguien le puso Efesios, y de ahí para adelante pues siguió Efesios. Esta carta es para destacar la importancia del creyente como parte del cuerpo de Cristo, y comienza mencionando las bendiciones que vamos a entrar ya mismo, ¿verdad? Dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol. Ustedes dicen, apóstol, pero apóstol de que no estaba en los 12, ni fue el que se ahorcó, o se tiró por el barranco y vino el sustituto. ¿Y por qué Pablo dice que él es apóstol? Porque Cristo no lo nombró cuando estaban en la tierra con ellos, pero se le apareció camino a Damasco cuando él iba con una misión, ¿verdad?, de meter preso a medio mundo, cartas de arresto. Así que Pablo dice que Cristo mismo lo nombró apóstol y que eso por la voluntad de Dios. A los santos, la palabra es agios, y fieles, pistos en Cristo Jesús, que están en Éfeso, ¿verdad? Les dije que en la epístola original aparentemente el Éfeso ese no está. Ahora, ¿qué es eso de santos y pistos? Santo es alguien que es separado. Cuando usted dice a los santos en Cristo, que han sido separados, porque de santo ninguno. Aquí decimos santo esto, santo el otro. La palabra es separado, que hacen una diferencia. Y la palabra en griego, pisto, es fidedigno, fiel creyente. A los santos y fieles creyentes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que Efesios 1:1, Biblia textual y Biblia de Jerusalén, BTX, BJ, dice, ve que en Jesús el Mesías, en Cristo Jesús, no aparece la palabra Efesios. Entonces recuerden que Cristo o Cristos significa ungido, Mesías. Por eso que decimos Jesús el Mesías, Jesús el ungido, el enviado, Jesús el Cristo. Por eso Biblia textual dice Jesús el Mesías y Biblia de Jerusalén, Cristo Jesús. La gran mayoría de los manuscritos no tienen la palabra en Éfeso, pero los códices vaticanos, sinaíticos y el papiro 46 omiten la palabra en Éfeso. Quiere decir, nosotros de dónde tenemos la Biblia, de esos textos antiguos que se han traducido. O sea que la Biblia no la tenemos, sino de distintos textos. Éfeso, ¿qué es Éfeso? ¿Dónde era esa ciudad? Hoy en día, si usted quiere ir a Éfeso, queda en ruinas. ¿En dónde? En Turquía, en el Asia Menor. Ahí donde está el globito, ahí es Éfeso, en el Asia Menor. Y recuerden que cerca de Éfeso hay 6 iglesias más, que son las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Todas en esa área, en el Mediterráneo, entre el Asia Menor y Grecia. Aquí la tenemos, donde está la flechita. Está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Son las 7 iglesias que estaban calientitas allí aquí tenemos, y ustedes, mire, ¿y por qué me pusiste ahí Colosas? Para que ustedes vean cuán cerca es. Mira, entre la Odisea y Éfeso, ahí es que está Colosas, y ahí era la iglesia a los colosenses, ¿verdad? O sea que si usted quiere ir hoy en día a esa área, tiene que ir a Turquía, a la Asia Menor, allá donde dice Galacia, ahí están los Gálatas. Los Gálatas eran tribus galas que habían venido de Francia, de esa área, los galos. Y entonces, más acá, en Grecia, mira los filipenses allá arriba, los tesalonicenses, ¿ves? Todas esas, las iglesias que Pablo les escribió. Así que en esta mañana nos vamos ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis, las iglesias pecadoras, las débiles y las fuertes. ¿Dónde queda Éfeso? ¿Dónde la clasificaron? En las débiles.
en las débiles. Dice, dieron más importancia a las buenas obras que al amor a Dios. Jesús elogia sus buenas obras, su intolerancia a la mentira y a los falsos maestros. Era una iglesia débil, no son las iglesias como Filadelfia, alguien filo, alguien fiel, de ahí viene Filadelfos, ¿verdad? Que es la iglesia fuerte y Esmirna. Pero nada, el que quiera, vaya allá, Apocalipsis capítulo 2, el capítulo 3. ¿Y quién es esa? Diana de los Efesios. ¿Y qué ustedes se acuerdan de Diana de los Efesios? ¿Por qué tiene muchos pechos, muchos senos? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Ah? ¿La qué? No te oigo. Fertilidad, nutrición. O sea, la mujer, por eso que la ponen a la diosa, y total, era virgen, según la mitología. Artemisa de Grecia o Diana latina es la misma, es una virgen. Los pechos significan la nutrición, ¿verdad? La fertilidad, nutrición, etcétera. De hecho, no es por casualidad. Recuerde que los cristianos tuvimos que lidiar con todas esas creencias mitológicas y todo ese revolú. ¿Qué hizo la iglesia cristiana en Éfeso precisamente? Cambiar la imagen de Diana de los Efesos, ¿por quién? Por la Virgen María. Ahí es que empieza la iglesia cristiana. Decía, pues mira, vamos a bajarle del pedestal a Diana y subimos a la Virgen María, la Madre de Dios, y ya vamos cambiando, y así, eso es parte de la cultura del ser humano, ¿verdad? Pero fue aquí. Recuerden allá en Hechos 18, 28, cuando dice, grandes Diana de los Efesios, dice Reina Valera, nueva versión internacional, grande Artemisa, es la misma de los Efesios. Estos eran, dice el verso 2, que la gracia, el charis y la paz e Irene de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. La gracia, ¿y qué es la gracia de Dios? ¿Y qué es la paz? Todavía no hemos empezado el poema empieza en el verso 3, ahí es que se enreda la cosa más. Que la gracia, la palabra en griego tiene dos connotaciones, igual que en español, igualito. Cuando tú dices que alguien tiene gracia, ¿qué tú quieres decir? Que tiene ¿qué? Encanto, ¿verdad? Cuando decimos, esta persona es graciosa, tiene gracia, tiene don de gente, esa persona tiene encanto. Pero por otro lado, también decimos que gracia es un regalo, es un charis. En griego tiene la misma connotación, igual que en español. Por eso que entonces el haris, en español, o charis, como quejamos pronunciarlo, siempre que mencionamos la palabra gracia debemos pensar en la absoluta amabilidad de la vida cristiana. ¿El cristiano es amable o es un amargado, un Olafo el amargado? A veces somos como, ustedes se acuerdan de ese muñequito, Olafo el amargado, el vikingo. Pues a veces somos peor que Olafo el amargado. Pero el cristiano tiene que tener amabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que recordar la generosidad inmerecida que hemos recibido de parte de Dios. Así que cuando Pablo habla del charis, ¿verdad? Nos está hablando y nos está recordando, sean amables, sean generosos. En griego la paz, eirene o irene, es la palabra griega para shalom. Y recuerden que shalom, la paz, es la palabra hebrea, shalom. Es más que paz, la paz cristiana, el shalom o el eriné, la paz que es totalmente independiente de mis circunstancias externas. Yo puedo estar pasando las vicisitudes, pero la paz, el shalom de Dios está allí. Y por eso es que Pablo les dice que la gracia de Dios sea con ustedes, que la paz de Dios. Por eso es que cuando le damos bendición a alguien,
De eso es que hablamos, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 25, 5:1? ¿Qué dice Pablo? Lo mismo, somos justificados por la fe que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Y cómo se procesa esto? Tenemos paz para con Dios, es lo que dice Pablo. ¿Y cómo? ¿Cómo logramos esa paz? Porque yo soy un santo varón. A través de Jesús, del Cristo, del Mesías, del ungido de Dios, es que podemos lograr esa paz. Por eso es que Pablo dice, no, somos justificados y recibimos la paz por medio de Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Más adelante, los textos cristológicos, porque aunque no es, pero como estamos estudiando cuán importante es Cristo en este texto de Efesios, mira, Filipenses 2:7 dice que Cristo se despojó. ¿Y de qué se despojó? ¿De qué se despojó? Este era uno de los textos que siempre me acuerdo del hermano Juanma. Decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Juanma. Tú también, Abraham. Mira, Abraham heredó ahora. que siendo Dios, se quitó, vamos a decir, la armadura de Dios y se hizo hombre. Eso es lo que dice Filipenses ahí. Eso es, se despojó se hizo hombre. Ahí, Colosenses, Dios bendiga. Colosenses 1:15 dice que Él es el icono. Un icono, cuando decimos un icono, es una imagen. Él es la imagen de Dios. Quiere decir que mirando a Cristo, miramos a Dios. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses. Y más adelante, Romanos 9:5. De ellos son los patriarcas. Desde el punto de vista humano, Cristo vino ¿de qué tribu? ¿De la tribu de quién? De Judá, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo en ese texto. Desde el punto de vista humano, de la tribu de Judá, vino Cristo. Pero entonces dice, el cual es Dios. Por eso que les puse estos textos, porque hay veces que como que tambaleamos esa idea. Es que no son fáciles de entender. Dios es Dios, Cristo es Cristo, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y no, bendito sea por siempre. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo dice el pleroma, la llenura. Cristo está lleno de Dios. Dios es el icono, es la imagen. ¿Y qué tal del Padre? Vamos a ver qué nos dice ahí del Padre. Todavía estamos en el capítulo 1, verso 3. No vamos a llegar más allá del 14, no se preocupen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mira que uno lee eso y lee eso y lee eso. ¿Y de qué está hablando ahí Pablo? Pablo, por favor, tradúceme. Porque recuérdate un poema y ahí empieza el poema. Son bendiciones, eso es que yo se lo añadí abajo, bendiciones que no se pueden encontrar nada más que en el cielo. Eso es lo que él está diciendo ahí. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y bendiciones espirituales que recibimos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice, bendiciones que recibimos a través del Espíritu Santo y que vienen directito del cielo. ¿Y quién decidió todo esto? Dios Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que a través de Cristo nos hace recibir el Espíritu Santo. Y esas bendiciones vienen desde las áreas celestiales, donde quede eso. Siempre apuntamos para arriba, por si el cielo está arriba. Y es el concepto, ¿verdad?, del cosmos que tenemos. Pero vaya usted a saber dónde está el cielo. La traducción en lenguaje actual y la nueva Biblia al día traducen de esta forma. TLA dice, damos gracias al Dios Padre de nuestro Señor por las bendiciones que en Cristo nos trajo
del cielo. O sea que las bendiciones vienen ¿de dónde? Del cielo. ¿De parte de quién? De Dios el Padre. La otra, Biblia al día, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo. Eso es parte, eso viene con el package. Una vez que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, vienen bendiciones espirituales a través del Espíritu Santo. Más adelante, entonces, Nueva Traducción Viviente, todavía estamos en el verso 3. Es que en verdad, esto hay que buscarlo en 20 Biblias, en 20, a ver cómo expertos traducen, porque son textos difíciles. Biblia Nueva Traducción Viviente, que nos encanta. El problema de la Biblia Nueva Traducción Viviente y otras Biblias que no son textuales, la Biblia textual va tratando de traducir palabra a palabra o la idea esencial, pero acá en estas Biblias a veces pues, se le añade para que los que podamos entender esos textos difíciles un poquito mejor, pero no que se apartan, no, o sea, una Biblia bien respetada, pero es una Biblia que a veces pues añaden textos, tú vas al griego, vas al hebreo, y son palabras que no están allí, pero el mensaje esencial es lo, por ejemplo, mira aquí, toda la alabanza sea para Dios, lo mismo que dicen las otras, sea la alabanza a Dios. ¿A Dios qué? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo qué? Nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Viste? Es el mismo mensaje. Por estar unidos a Cristo, recibimos de parte del Dios Padre esas bendiciones a través del Espíritu Santo. 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Reina Valera del 60. La Biblia al día dice, desde antes que formara el mundo. ¿Y cuándo fue eso? Pues en la eternidad, porque Dios existe en el tiempo, o Dios vive en la eternidad. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Por lo tanto, en la eternidad se hizo esto. Dios escogió en su momento, en su kairos, decidió que fuéramos santos y sin mancha. Pero me encanta NB, la Nueva Biblia al día, porque mira cómo lo traduce. Desde que antes que formara el mundo, Dios nos escogió. ¿Quién escoge? Dios. Por eso el título de la lección hoy es Dios nos escogió. No es nosotros. Nosotros somos como decía el Señor, como la puerca acabadita de lavar. ¿Para dónde va? A jozar de nuevo al fango. Y el cabro para el monte. Así somos nosotros. Pues entonces, desde antes que formara el mundo, en la eternidad, Dios tuvo un plan. Nos escogió para que fuéramos, ¿qué? Suyos a través de Cristo. Y esa palabra me encanta. Resolvió, decidió hacernos, ¿qué? Santos y sin falta ante su presencia. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Primero, ¿quién lo resolvió? Eso es una decisión del Dios soberano. El Dios soberano decidió que el hombre, Él quería que fuera santo y sin falta. Y como somos tan santos y sin falta, tenía que haber un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Derramamiento de la sangre de su Hijo en el Gólgota, en el Calvario, para que la sangre de Cristo nos liberara. En otras palabras, por eso es que Pablo es Pablo, y los demás son, porque Pablo logró entender un montón de cosas que nosotros. Y entonces el verso 5, por su amor, ¿amor de quién? Dios, el Padre, nos amó antes de la fundación del mundo, antes que existiera el cosmos, el universo. Ya Dios tenía esos planes, que iban a crear unas criaturas imperfectas como nosotros,
pero que Él iba a preparar el mecanismo para que nosotros pudiéramos estar en su presencia. Nos predestinó, y ahí vamos a pelear. Prorizo para ser que adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí esa nota que yo les pongo abajo es para que no se nos olvide, ni a mí tampoco. Porque en la Reforma Protestante estuvieron peleando por esto de la predestinación, que se mataban los cristianos. Y cuando digo mataban, literal, se perseguían, como si fuera la Inquisición de la Iglesia Católica Romana, la Inquisición. Juan Calvino, el francés, Jean Calvin, el francés, allá en Ginebra mandó a matar un montón de gente, porque no pensábamos igual. Gracias, Señor, que hoy en día yo puedo diferir mi pensamiento del tuyo y no nos tenemos que matar por eso. La predestinación que ellos predicaban es la predestinación de la doble doctrina, que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Eso era lo que se predicaba por estas personas. Luego fueron ablandando un poquito, pero que Dios escoge los que se van a salvar y los que se van a condenar. Eso suena ilógico para la mente tuya y la mía. Aquella gente, pues, lo entendía. Pero hoy en día, para nosotros, eso es difícil de tragar, ¿verdad? Este es Juan Calvino, Jean Calvin, francés, tremendo teólogo. De ahí vienen las iglesias protestantes. De hecho, la Biblia que trajeron en el Mayflower, en el Flor de Mayo, que viene ahora en noviembre, esa era la Biblia que traían de Ginebra, donde esta gente estaba. Bueno, entonces la predestinación de la que habla el texto que estamos en Efesios es válida para toda persona, no es para unos y para otros no. Este versículo afirman unas verdades fundamentales de nuestra fe. Primero, que Dios nos escogió. Yo no escogí seguir a Dios. Dios escogió buscarme. ¿Para qué? Para que sea salvo. ¿Y por qué? Por el amor de Dios. Segundo, que nuestra redención consiste en convertirnos en hijos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. O sea, que esto es lo que está diciendo Pablo en ese texto. Estamos predestinados a ser salvos. Todos, no algunos, todos. Y entonces, reina ahí el verso 6, ¿para qué? Para que alabemos a Dios. ¿Por qué? Por su abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado, a los que somos del amado, a los que somos de Cristo. Dios quiere que seamos salvos, ¿verdad? Y que alabemos a Dios por eso. Hay que darle gracias al Señor. Por eso es que venimos al culto. Usted dice, ¿al culto de qué? ¿Qué es eso de ir al culto? ¿Tú alguna vez te fuiste al culto? Eso era como nos llevaban, ¿verdad? Nos llevaban al culto. Culto al Altísimo. ¿Por qué? Porque hay que alabarlo por todo esto que Dios escogió, escogernos. Dios decidió escogernos. Y Jesucristo, ¿qué vamos a hablar de Jesucristo? Que en Él tenemos la redención, dice Pablo en el verso 7. O sea, que todo esto que Dios planeó o planificó, suena mejor, planificó, fue a base de que a base del perdón que puede traernos el derrame de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Por su gracia, por la riqueza de su gracia. O sea, mira qué sencillo a veces. El Evangelio es tan sencillo que a veces no lo creemos. Porque es tan y tan y tan sencillo. Primero, Dios nos escogió. Segundo, estos son planes que Él tenía. Tercero, que es para todo el mundo. Cuarto, ¿cuál es el mecanismo? Creer en el sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de nosotros. El verso 8, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría, sofía y entendimiento, fronesis, que es inteligencia. Pablo afirma que Jesús nos trajo sofía, nos trajo conocimiento intelectual. Por eso que los cristianos somos sabios, se supone. Y nos trajo fronesis, que es el conocimiento práctico, la inteligencia que nos permite resolver los problemas de la vida cotidiana.
¿Qué es eso entonces que nos trajo Sofía y Fronesi? Sabiduría, entendimiento. Somos sabios, tenemos un conocimiento intelectual, no hay que ser un experto en resolver ecuaciones de cálculo integral, ni diferencial, ni ninguna vaina de esa. Lo que hay que hacer es tener inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es esto, el entendimiento. Y el Espíritu Santo nos da esa capacidad de nosotros discernir. No hacemos y diseñamos un cohete que vaya a la luna, pero podemos discernir. Eso es gracias a Dios que nos dio todo eso ahora. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Después Pablo sigue, por eso que yo les dije, no es fácil, estos textos de primera de Filipenses, de Efesios, del verso 3 al 14, es un poema, de hecho. Lo ideal es leerlo de carretilla, como decíamos antes, porque es que se nos pierde su misterioso plan. Este es el misterio que tenía oculto Dios, era que en Cristo íbamos a ser salvos todo el que crea en Él, que es un ideal que es cumplir el buen propósito de Dios. Verso 10, Reina Valera lo traduce, para que cuando llegara el tiempo señalado, ¿y cuándo es el tiempo señalado? Cuando vino Cristo, reuniera todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el plan, el misterio de Dios. Verso 10, nueva traducción viviente. El mismo verso se traduce en NTV y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo, ¿y cuándo fue el debido tiempo? Cuando vino Cristo. Por lo tanto, antes en la revelación, que era lo que había, la ley, los profetas, luego la revelación de Cristo. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas están en el cielo y las que están en la tierra. Verso 11, en Él, ¿en quién? En Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, vuelve la palabra, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿De quién es la voluntad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los seres humanos sean salvos. Dios habla hoy, el mismo texto, en Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que lo hace según la determinación de su voluntad. Dios decidió y escogió de antemano. Fíjate que entonces, en vez de predestinado, como traduce Reina Valera, Dios habla hoy, traduce escogidos de antemano. Dios nos escogió de antemano. A Él, por quien somos herederos, Biblia de Jerusalén, la tercera edición, traduce elegidos de antemano. El haber sido predestinado, elegido de antemano, a convertirnos en hijos, hijas de Dios, mediante Cristo, no es igual a la doctrina de predestinación calvinista, porque aquí no hay exclusión de nadie. Porque en Cristo todos los seres humanos están predestinados, están escogidos a salvación en Cristo. Romanos 8:30, Pablo dice, y a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. O sea, mira qué sencillo. El apóstol Pablo va, Romanos 30, ahí mismo, ese mismo texto, pero en Dios habla hoy, dice, a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, los justificó y les dio parte en su gloria. Así que si Dios nos llamó, Dios nos da parte en su gloria, en sus planes. Hay otros textos cristológicos de esto, otros textos que nos hablan de la predestinación. Este es uno de los que más a mí me gusta. Romanos 2:11, para que no quede duda. ¿Qué dice ahí? Porque para Dios no hay acepción de personas. Dios no es que dice esto sí y estos no, esto sí y estos no. Todos son miembros
Todos son bienvenidos. No hay acepción de personas, dice Pablo en Romanos 2:11. Y en Primera de Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere? Que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Así que, ¿qué es eso de predestinación? Que todos los hombres han sido escogidos para salvación, todos. Efesios 12, volvemos a Efesios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperamos en Cristo. Dios habla hoy, arriba está Reina Valera, abajo Dios habla hoy. Es más fácil en Dios habla hoy. Y Él, o sea, Cristo, ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Por eso que venimos a alabar al Señor, venimos a alabarlo, porque en su poder y en su amor, Él hizo. Y por último, el Espíritu Santo. Dice verso 13, que en Él, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fuimos sellados. ¿Con quién? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es uno de los textos más poderosos en todo el evangelio. Pues, y está ahí, en la carta a los Efesios. Primero dice, vosotros, primero, oír. Hemos oído el evangelio, la predicación. Hemos creído ese evangelio, hemos creído ese plan de salvación. Y una vez que usted cree, usted acepta. Y una vez que aceptamos, el Espíritu Santo nos sella. Eso es lo que dice Pablo en ese texto. Dios habla hoy, lo traduce, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de verdad, la buena noticia de salvación y abrazaron la fe. Porque no es cuestión de oír nada más. Oírlo, creerlo, aceptarlo, abrazarlo. Una vez que se da eso, somos sellados como propiedad de Dios. ¿Quién nos sella? El Espíritu Santo. Fíjate que esto es el sello del Espíritu Santo. Todo cristiano. Y lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y capítulo 12. Una vez que tú crees, eres sellado por el Espíritu Santo. Y dice allí mismo en Corintios que una vez que te sellan, te dan, aunque sea mínimo, un don. Mínimo, un don. Y ahí es que entra Pablo a hablar de todos los dones del Espíritu. Pero por lo menos un don nos dan. Efesios 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? La garantía. Ustedes saben que hay ceremonias en la iglesia que le dan unas moneditas. Esas son las arras, las moneditas. Esa es la garantía, la dote. Eso es, lo traemos desde las culturas árabes, la cultura hebrea, donde se da una dote, una garantía. Pues aquí la garantía es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. O sea, la garantía de que tenemos herencia, Abraham, de que tú y yo tenemos herencia, ¿dónde? Allá, en la gloria. Por eso que hay que alabar al Señor. Arras es una garantía. Pablo siempre usa la palabra que se traduce como arras en conexión con el Espíritu Santo. Nueva Traducción Viviente dice, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará herencia. La herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Por eso que empezamos los servicios de adoración. ¿Cómo? Con la gloria y la alabanza. Vamos a orar, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Dios, porque desde el principio de la creación nos tuviste en tu propósito redentor. En Cristo, tu Hijo unigénito, hemos recibido la plenitud de tu amor. Te pedimos que en estos tiempos difíciles en que vivimos, nos mantengamos fieles a tu amor y a tu verdad,
para que el mundo pueda conocerte, recrearse y glorificar tu nombre. Amén. Y te glorificamos y te alabamos, Señor. Amén. Dios le bendiga.